Buenas noches, profesor. En este caso voy a responder a las preguntas de la evaluación que nos ha dejado. En la pregunta número 1, usted nos pide que hable sobre el origen, sobre las clases y las propiedades de los elementos nativos. En este caso, el origen de los elementos nativos se refiere a todo aquel elemento que se encuentra en la naturaleza y que aquel mineral que tiene como composición un único elemento. Estamos hablando en este caso del oro, estamos hablando de la plata, estamos hablando del cobre, ¿no? Estamos hablando también, en este caso, del mercurio, estamos hablando del diamante, ¿no? Y así varios elementos, no olvidar también en este caso del platino, ¿no? Son todos estos elementos tienen un único elemento, ¿no? Y esas vendrían a ser en este caso el origen, porque ellos tienen un único elemento. Ahora, si vamos a hablar en este tema de las clases, vamos a hablar en este tema ya de las clases de los elementos nativos. La clase de los elementos nativos, profesor, se van a separar en tres. En este caso tenemos los metales, los no metales y los semimetales. En este caso, cuando hablamos nosotros de los metales, estamos refiriéndonos, dentro de los metales, perdón, hay un subgrupo, ¿no? En este caso, el grupo, estamos hablando del grupo del oro, ¿ok? Hay otro grupo más, que es el grupo, en este caso, estamos hablando del grupo del platino, ¿no? Y aparte tenemos en otro grupo que tenemos, que es el grupo de hierro, ¿no? Hierro. En el caso del grupo del oro, este grupo está basado en elementos. Tenemos en este caso, como mismo grupo, tenemos en este caso el oro, tenemos la plata, tenemos el cobre, ¿no? En el grupo del platino tenemos en este caso al mismo platino, ¿no? Tenemos también a lo que es el paladio en este caso, ¿no? En el grupo del hierro, bueno, tenemos al hierro, ¿no? Y tenemos también al ferroníquel, que le llaman. Estos vendrían a ser las clases de los elementos nativos, profesor. ¿Ok? Luego de eso tenemos también a las propiedades. Voy a borrar esta parte para que me alcance el espacio y voy a hablar sobre las clases. En este caso, las clases, vamos a hablar un poco, en este caso ya hemos tocado las clases y el origen. Ahora voy a hablar sobre las propiedades. Las propiedades. En el caso de las propiedades, como ya habíamos mencionado, profesor, tenemos al oro. ¿Cómo se diferencia en este caso el oro? Por el tema de su fractura. Vamos a hablar sobre su fractura. En este caso, su fractura es irregular, ¿no? No es totalmente recto, ¿no? Cuando lo hallamos o cuando sufre una ruptura, es de forma irregular, ¿no? ¿De qué más se caracteriza? Que el oro es bastante maleable, quiere decir que puede tomar diferentes formas o puede tener diferentes formas. En el caso de su transparencia podríamos decir que es opaco, ¿no? Y también venimos a decir sobre su color, ¿no? El color es muy importante en una de sus propiedades. En este caso nosotros lo hemos hallado muchas veces en un color amarillo. Pero este color va a depender en este caso de la pureza del mineral, en este caso del oro, ¿no? Ahora tenemos la plata. En el caso de la plata, estamos hablando que su fractura es astillosa, ¿no? Muy aparte, estamos hablando también que es, al igual que el oro, también es maleable, es dúctil. También podríamos decir que en este caso el brillo que tiene en este caso la plata,
¿no? Es metálico, ¿no? Es metálico. ¿Qué más podríamos decir de la plata? En caso de su color, ¿no? Claro, en el caso de su color podríamos decir que es gris, gris, ¿no? Un tono gris tiene la plata. En el caso de platino, vamos a tocar, en el caso, su fractura es rugosa, viene a ser su fractura, ¿no? Muy aparte de eso, ¿qué podemos más mencionar acerca del platino en este caso? El caso de su brillo, ¿no? Su brillo es metálico también, al igual muy parecido a la plata. Luego tenemos, en este caso, ingeniero, tenemos el hierro. En el caso del hierro, tenemos también que su fractura es rugosa, muy parecido con la fractura del platino. Después tenemos que el brillo, del brillo tenemos también que es metálico, ¿no? Y aparte de eso tenemos que el color es un color gris metálico, ¿no? Esas son las propiedades, a grosso modo, ingeniero, respondiendo a la pregunta de las propiedades de los elementos nativos, ¿no? Esta es de la primera pregunta. Voy a continuar en este caso con la segunda pregunta para seguir. Voy a borrar esto entonces. Vamos a borrar. En la segunda pregunta, ingeniero, usted nos pide que expliquemos las propiedades de la familia de los fosfatos, de los bromatos, de las gemas y de los tungstatos, ¿no? En este caso, vamos a hablar de los fosfatos. En este caso, los fosfatos, ingeniero, tiene como elemento químico, tenemos en este caso, se puede describir químicamente, o su composición química está de fósforo y oxígeno. De oxígeno tenemos 4 moléculas, en este caso, 4 moléculas. Está compuesto, sería su composición química del fosfato. Muy aparte de eso, vamos a hablar sobre su dureza también, Según su dureza, estamos hablando que su dureza es de 1 al 7. Muy aparte de eso, vamos a tocar lo que es el brillo también, el brillo del fosfato. Su brillo del fosfato, estamos hablando que puede ser un poco, puede ser en mate, ¿no? En mate. También hay esto va a depender en este caso, su brillo va a depender de la estructura, de su estructura del mineral. Muy aparte de eso, ¿qué podemos saber? Y muy importante es que conozcamos también, como hemos tocado ya en clase, su sistema de cristalización. En este caso, en el sistema de cristalización, vamos a decir acerca de los fosfatos que es un ortorrómbico, ¿no? Es ortorrómbico, ortorrómbico, ¿no? Estamos hablando de en este caso, de una figura, ¿no? Que tiene un centro en el cristal, ¿no? Vamos a dibujarlo en este caso, ¿no? Vamos a dibujarlo. Y que tiene un punto en el centro, ¿no? Ese viene a ser ortorrómbico. También dice que en este caso, en el caso de los fosfatos, también dice que es monoclínico, ¿no? También se dice que es monoclínico. El monoclínico viene a ser prácticamente, es un cubo, pero con un cierto ángulo de caída. Vamos a hablar en este caso, vamos a decir que es así, y vamos a decir también que es otro así. Algo así, disculpe, porque no soy tan buen dibujante, ¿no? Más o menos sería otro monoclínico, ¿no? Entonces de acá, listo. Entonces estamos hablando que esos serían sus sistemas de cristal, ¿no?
Ahora de eso, después tenemos, nos pide también que le digamos el tema de los cromatos. Voy a borrar esta parte, ingeniero, los cromatos. ¿Ya? En el caso de los cromatos, vamos a decir su dureza. Su dureza en este caso, ingeniero, viene a ser de 2.5, en este caso hasta 3.5. Todo esto es en escala de los mohos, ¿no? Tenemos el color también. El color viene a ser amarillo. Amarillo. ¿Qué más podemos saber sobre el brillo? Podemos saber también su sistema. Su brillo es un brillo vítreo. ¿Qué quiere decir? Que es altamente reflejante. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente la luz tiende a reflejar en los cromatos, ¿no? Luego hablamos de su sistema de cristalización o su sistema de cristalización. Podríamos decir que es, al igual en este caso que el fosfato que hemos estado hablando, es ortorrómbico y también que es monoclínico. Bien. ¿Okay? Eso vendría a ser las propiedades en el caso de los cromatos. Vamos a seguir. En este caso vamos a luego a hablar sobre las gemas, ¿no? Las gemas. En el caso de las gemas también, bueno, las gemas podríamos decir que son prácticamente, sus propiedades son altamente duras, ¿no? Hablamos de la dureza, prácticamente está en uno del otro extremo de la tabla de dureza. En este caso tiene 10, ¿no? En escala de Mohs. Esa vendría a ser su dureza. Muy aparte de eso, que podemos hablar también sobre su color. Su color va a ser variable, ¿no? Sus colores son bastante hermosos. En este caso estamos hablando del rubí, del zafiro, etcétera, ¿no? Los gemas, muchas veces lo hemos visto en la tele, en revistas, en internet. Son bastante llamativos el tema de su brillo. Otra cosa que resalta en las gemas, o una parte característica, es su transparencia, ¿no? En este caso, las gemas tienen la capacidad de permitir que la luz traspase el mineral, ¿no? El mineral. Esa vendría a ser una característica propia de las gemas, ¿no? Ahora vamos a hablar en este caso de los tungstatos. Disculpe que todavía, en este caso estamos hablando de los tungstatos. Disculpe, vamos a ver. En el caso de los tungstatos, ¿qué podríamos decir? Que su dureza es de 4.5, ¿no? Muy aparte de eso, vamos a hablar sobre su color. En este caso, su color puede ser variable también según el mineral. Estamos hablando, puede ser azul, amarillo, puede ser también en este caso marrón, también puede ser marrón, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de los tungstatos? Es que también tiene, en este caso, un brillo vidrio también, como había comentado en las gemas. Su brillo es vidrio. O sea, en este caso es reflejante, ¿no? Reflejante. Es brilloso, muy brilloso. Ahí está. Muy aparte de eso, ¿qué podríamos más decir podríamos hablar de sus cristales también, de los cristales, ¿no? De su sistema de cristalización, su sistema de cristalización, o sistema de cristal. ¿Qué podríamos decir en este caso? Que es tetragonal. Y también hay minerales de los tungstatos que también son monoclínicos. Bueno, ingeniero, en este caso, con esto finalizaría la segunda pregunta. Voy a pasar a borrar para seguir explicando. ¿Ya? En este caso,
la tercera pregunta que nos ha mencionado habla de las propiedades y características, en este caso de los sulfuros y de los óxidos, ¿no? Vamos a hablar de los sulfuros en este caso. Sulfuros. Vamos a empezar hablando sobre el tema de su color. Su color viene a ser un color, en este caso, variable, ¿no? No tiene un color fijo. Estos pueden ser oscuros, gris, ¿no? Estamos hablando de negro, también puede ser negro, ¿no? Está dentro de los oscuros, ¿no? El brillo, en este caso su brillo puede ser un brillo metálico, ¿no? En los sulfuros, no olvidemos hablar sobre su dureza, ¿no? En este caso estamos hablando de 6, ¿no? De 6. Y en este caso vamos a tocar que también hemos hablado sobre el tema de los hábitos, ¿no? En el caso de los hábitos de este mineral, vamos a decir de que se puede hallar de una forma granular, así es. ¿Y qué característica podemos decir de los sulfuros en este caso? Que tiene un olor particular, Estamos, por ejemplo, si nos referimos en este caso a la pirita, tiene un olor a azufre. ¿Cuándo ocurre este olor? Cuando tiene contacto con el agua. ¿Okay? Entonces, esto vendría a ser las características, ingeniero, del caso de los sulfuros. Su color, su brillo, su dureza, sus hábitos, un olor particular que en el caso de la pirita, como ejemplo, un olor a azufre, ¿no? Siempre y cuando esté en contacto con humedad o con el agua. Luego de los sulfuros vamos a pasar a los óxidos, ¿no? Para finalizar esta pregunta, en los óxidos. ¿Qué vamos a hablar de los óxidos? Vamos a hablar sobre su color. ¿Qué sabemos de su color? Su color viene a ser como es oscuro también, oscuro. Como por ejemplo en este caso la magnetita, ¿no? Un mineral que es la magnetita, que es un color negro en este caso, ¿no? ¿Qué podríamos decir de los óxidos también, ingeniero? Podríamos decir su brillo. En este caso el brillo de los óxidos viene a ser metálicos, un brillo metálico tiene. Muy aparte de eso, ¿qué podríamos decir también? La dureza del óxido, su dureza viene a ser 9, ¿no? Es bastante duro, muy parecido, casi cerca al diamante en este caso, ¿no? Vamos a hablar sobre sus hábitos. En este caso sus hábitos van desde cristales bien definidos en este caso hasta la parte de masas como le había comentado en el anterior, que es de los sulfuros, que son granulares, ¿no? O sea, vienen desde la parte, puede ser desde cristales hasta granulares. Ahí está, granulares, ingeniero. ¿Y por qué podríamos decir como en este caso sobre este tema de los óxidos, ¿no? Es que también se pueden encontrar en qué minerales, como la magnetita que había mencionado hace un momento, ingeniero. Eso es un bueno, a grosso modo, que le puedo decir sobre las propiedades y las características de los óxidos, ¿no? Vamos a hablar sobre su color, sobre su brillo y sobre su dureza, sobre sus hábitos y eso, ¿no? Voy a borrar entonces para seguir con la pregunta número 4, ingeniero. En este caso la pregunta número 4. Lo que nos está diciendo ahora la pregunta número 4 nos pide también sobre que expliquemos también sobre las características y las propiedades, ¿no? De las evaporitas. En este caso, las evaporitas, en este caso, primero tenemos que tener
dicen de que las evaporitas son unas rocas, son rocas sedimentarias. Están compuestos en este caso, tienen una composición de mineral y agua. Es una característica, podríamos decir, de las evaporitas, ¿no? Por ese mismo más o menos su nombre también, ¿no? Porque tiene un contacto con el agua en este caso. Vamos a hablar también sobre el color. Vamos a hablar también sobre su dureza. Vamos a hablar sobre solubilidad también. En este caso sobre el color, vamos a decir que varía, ¿no? Esto varía según el mineral. No podríamos tener un color específico, ¿no? Como por ejemplo, en este caso podríamos decir la alita, hay una mineral que se llama la alita, que es blanco. Podríamos decir, perdón, la alita, ¿no? La alita, que es blanco. También tenemos el yeso en este caso. El yeso también es blanco, pero también puede ser un poco gris o oscuro, pero esto va a ser de acuerdo a su pureza. ¿Qué más tenemos, ingeniero, para hablar de las evaporitas? Vamos a hablar también sobre su dureza, ¿no? Vamos diciendo. Sobre su dureza viene a ser de 2.5. Muy aparte de eso tenemos la solubilidad. La solubilidad. En este caso la solubilidad vamos a referir de que este mineral en este caso, o en esta parte de las evaporitas, ¿no? Este grupo de las evaporitas son solubles, son muy solubles. Muy solubles. Otra cosa que podríamos decir sobre la conductividad. La conductividad. Son muy buenos conductores de la electricidad. Bueno, ingeniero, esa sería mi última pregunta a la que estoy respondiendo. He tratado de decirlo, de simplificarlo, ¿no? Para poder, de alguna forma, a grosso modo cada pregunta y no puede alcanzar el tiempo y subirlo, ¿no? Gracias, profesor.